Estamos de regreso y pues evidentemente la primera pregunta es ¿y por qué estamos hoy de descanso en los diferentes niveles educativos cuando el día feriado es mañana? 5 de mayo. Y bueno, pues fue una determinación que se tomó la semana pasada. Por cierto, se había dicho que no iba a haber un mega puente porque no nos íbamos a ir lunes y martes de descanso, sino que se estaba buscando que acudieran a los planteles el lunes, es decir, el día de hoy, que mañana fuera el de descanso como estaba marcado. Luego vino el cambio del día y se anunció que sería hoy el día de descanso y que mañana sí estarían en actividades educativas. ¿A qué obedeció esta determinación? Y también sobre el tema de la seguridad de los planteles educativos tendremos que platicar en esta mañana con Juan Carlos Torres Cedillo, secretario de Educación del Gobierno del Estado. Muy buenos días, secretario. ¿Qué tal, señorita? Buenos días, a sus órdenes. Secretario, pues primero preguntarte esta parte, a ver, ¿por qué estamos de descanso hoy y no mañana? ¿Cómo se tomó esta determinación? ¿Es un anuncio o una determinación que se tome a nivel federal? ¿Lo tomó la Secretaría de Educación o por qué se dio este cambio? Sí, bueno, habíamos comentado que el problema de la situación de días de labor educativa en el país, nosotros tenemos 185 días que el calendario oficial señala para la labor educativa en el país y bueno, somos uno de los países en Latinoamérica con menos días en el ciclo escolar. Por esa razón nos piden pues que estemos pendientes y que no suspendamos labores. Y este fue el caso de este puente donde ya habíamos anunciado que el día 4 pues se iba a trabajar. Sin embargo, a petición de los sindicatos de cambiar el día, no precisamente de suspender labores, sino de cambiar el día para en algún momento dado pues aprovechar juntando los días con el fin de semana. Y al final, en un análisis y también analizado y haciendo la petición a la Secretaría, fuimos varios estados los que al final se decidió cambiar el día, más no la suspensión como lo habíamos mencionado. Ahora, secretario, mencionas una parte fundamental. Decías que somos uno de los países con menos días, digamos, que formen parte del calendario escolar. Sin embargo, también habíamos escuchado esta posibilidad de que ante las muy altas temperaturas que estamos viviendo, sobre todo en la zona huasteca, en el altiplano, se adelantara el cierre del ciclo escolar. ¿Es esto verídico o no? No, al momento esto no lo hemos definido y la Secretaría de Educación Pública a nivel federal tampoco lo ha planteado. Son pues rumores que finalmente, como recordemos los últimos dos ciclos, sí hemos de alguna manera recortado el ciclo, independientemente de que se tomaron medidas por las altas temperaturas. Nosotros tenemos este día 7 de mayo la CONAEDU, que es una reunión de todos los secretarios de educación del país con nuestro secretario titular a nivel federal en la SEP. Y bueno, pues sí hay algunos planteamientos, entre ellos y por el momento nosotros en este aspecto en particular no hemos solicitado el apoyo de la federación. Hemos comentado que como el año pasado, si llegamos a un determinado número de grados y con el apoyo de la Secretaría de Salud y de Protección Civil, quien nos señalan finalmente este estatus de la temperatura, pues pudiéramos suspender labores o tomar algunas otras medidas que el protocolo ya establece. ¿Cuándo debe terminar el ciclo escolar? Bueno, pues estamos programados para el 16 de julio, eh, Uy. prácticamente como el año pasado. No hubo variación en esa fecha, casualmente cae entre semana, pero dependiendo de las circunstancias, no nada más de climáticas, sino cualquier otra situación que se pudiera avecinar. Hoy tenemos en puerta un evento muy importante a nivel internacional, donde México es sede, como es el Sí. caso del Mundial, que no tiene que ver con la salida propiamente de y término del ciclo escolar. Sin embargo, bueno, también se está por ahí teniendo algunas consideraciones que también veremos el próximo día 7 en la reunión de secretarios de educación.
Ahora, si no se está considerando en estos momentos suspender con las altas temperaturas que tenemos, ¿qué medidas se están tomando, secretario, para la protección de nuestros menores? Primero vamos a referirnos a las altas temperaturas y ahorita te quiero poner otro tema sobre la mesa, pero en cuanto a las altas temperaturas, el calorón que se está sintiendo en muchos planteles educativos, sobre todo lo decíamos de algunas zonas y algunas comunidades que son las que habitualmente viven las más altas temperaturas en San Luis Potosí, ¿qué medidas de protección se están tomando con respecto a ellos? Bueno, en este gobierno hemos avanzado en cuanto al equipamiento de aparatos de aire acondicionado. Sin embargo, nos topamos con una situación compleja que es la cuestión de la energía eléctrica. En algunos casos incluso tuvimos problemas porque se perdió el subsidio al tener que cambiar el tipo de energía que se requiere, en algunos casos 220, y bueno, pues entonces también estamos equipando con ventiladores. Sin embargo, pues no es suficiente. Definitivamente son temperaturas muy altas que en su momento sí son perjudiciales para la salud, y es donde se ha definido y decidido que sea hasta ese momento la clase y que se tenga que suspender. Pero pues en el protocolo normalmente lo que pedimos sobre todo es hidratación para los menores, que los padres de familia puedan dotar por lo menos de 1 litro de agua potable para que en el transcurso en que están en la institución se puedan hidratar. Desde luego estaremos pidiendo que las actividades como protocolos deportivas, culturales, no se hagan al aire libre, y si se tienen que hacer, se hagan en las primeras horas en el turno matutino, en las últimas en el turno vespertino. Definitivamente entre 11 de la mañana y 4 de la tarde no exponer a nuestra población escolar a estas altas temperaturas en alguna actividad. Y bueno, pues el apoyo de los padres de familia desde casa para que también estén pendientes y los puedan dotar de prendas propias de la temporada, independientemente de que no sean del uniforme. Y esto se va a permitir, secretario, porque ha habido un gran problema con el tema de los uniformes. Lo vivimos en temporada invernal y lo estamos viviendo hoy día, en donde pues ya acusan los padres de familia que en algunos planteles educativos públicos y privados pues los están obligando a ir con ropa que no es adecuada ante estas altas temperaturas. Sí, desde luego se hace un documento oficial donde se pide el apoyo a todas las instituciones educativas públicas y privadas para que se considere esta parte. En algunos casos, sobre todo en colegios particulares, ya se considera desde el inicio del ciclo una prenda ligera que se pueda aportar en estos días, en estos casos de altas temperaturas. Y bueno, pues en caso de que no sea así, si en algún caso hay problemas, se puede reportar y nosotros como Secretaría intervenimos de manera inmediata. Sí, porque nos dicen que les piden el uniforme completo y el uniforme completo lleva chamarra, lleva suéter y que no les dejan que se lo quiten en el transcurso del día, sino hasta ya pasado un evento o una actividad, y mientras tanto los niños pues enfrentando las altas temperaturas. Secretario, tengo que hacer una pausa, pero quiero que me esperes para que podamos seguir platicando y que hablemos de lo que está pasando en materia de seguridad en los planteles educativos, las amenazas que se difundieron hace unos días sobre posibles hechos violentos en planteles educativos, cómo se manejaron por parte de la Secretaría y qué acciones se están tomando para garantizar la seguridad de nuestros niños y jóvenes. Si me permites, voy rapidísimo a la pausa y regreso contigo. Sí, claro, con gusto. Estoy conversando con el secretario de Educación del Gobierno del Estado, Juan Carlos Torres Cedillo. Enseguida volvemos. Estamos de regreso, estamos platicando con Juan Carlos Torres Cedillo, el secretario de Educación del Gobierno del Estado. Secretario, yo antes de la pausa ya te dejaba el tema sobre la mesa. A ver, hace unos días vivimos en San Luis Potosí esta serie de amenazas en los planteles educativos, en donde al parecer como parte de un reto viral se dejaban escritos en los baños o se publicaban en las redes sociales ciertas amenazas de hechos violentos en los planteles educativos. A ver, primero, ¿cuántos reportes al respecto recibió la Secretaría de Educación y cómo se manejaron, secretario? Sí, señorita. Hasta el momento tenemos 4 reportes recibidos. El primero se suscitó el pasado 20 de abril en el CEBETI 121, donde aparece en una
letrero en los baños, esta situación donde avisan que va a haber una balacera, que no te presentes al día siguiente. Nosotros tuvimos una reunión el pasado 22 de abril, convocada por el secretario, el maestro Mario Delgado, con todos los secretarios de educación del país, donde nos expresan pues que hay un reto viral, que tomemos precauciones, y empezamos a analizar la situación y se define un protocolo. Nos comentan que esta situación se está viviendo prácticamente no nada más en el país, sino en otros países, y específicamente en nuestro país se empieza a manifestar, por ejemplo, Tamaulipas, que tiene 5 reportes en este sentido, el Estado de México 3, nosotros en el caso de San Luis manifestamos en ese momento que teníamos 1, el del Cebetis 121, y bueno, pues se empiezan a tomar algunas medidas, entre ellas comunicar a todos los organismos descentralizados, en nuestro caso, que son las preparatorias, a todos los particulares también, pues que hay que definir este protocolo. Este consiste en que se comunique a los jóvenes que está este reto viral, que independientemente de que ellos pretenden, pues de una manera divertida, manifestar este tipo de situaciones, repetir lo que en otros lugares se está haciendo, pues que tiene consecuencias incluso jurídicas, a consecuencias para los jóvenes, independientemente de que sean menores, y que pues evitemos estar realizando este tipo de pintas en las escuelas. Y bueno, aquí en este reto viral se pide que se haga en los baños, porque es donde no hay una cámara. En algunas escuelas tenemos vigilancia con cámaras en pasillos, canchas, salones, pero pues obviamente en baños no, por eso se pide a los jóvenes que se haga de esta manera. Y bueno, el objetivo definitivamente es que no haya clase en los siguientes días. Y bueno, pues es una manera de manifestar prácticamente pues divertidas situaciones, travesuras de los jóvenes. Oye, secretario, pero esto no es una travesura, es un hecho bien delicado. Y déjame preguntarte, ¿en qué niveles educativos se dio? Ya nos decías, en el Cebetis, pero en las otras 3, ¿en qué niveles educativos se dieron? Después de que tuvimos esta reunión, fue el 22, el 23 se da en el Cebetis 131, sí, y posteriormente en 2 secundarias de aquí de la capital, secundarias técnicas específicamente. No tengo ahorita el dato de ellas, y es lo que tenemos de reporte. A ver, secretario, pero insisto, es que para broma, este es un tema bien grave y bien delicado porque se considera amenaza, que es considerado incluso un delito. ¿Cómo se está procediendo en contra de los menores que están siendo parte de estas actividades? Porque, insisto, podemos hablar de que no han sido reales, pero que han puesto en riesgo a una comunidad, porque alguien se lo toma en serio y esto puede acabar en otras condiciones, o peor aún, no se lo toman en serio y resulta que si era una amenaza real, esto también se puede salir de control. ¿Qué acciones están tomando en contra de los alumnos que forman parte de estas actividades, secretario? ¿Y qué acciones están tomando de manera adicional en materia preventiva? Sí, se acordó dentro del protocolo dar aviso a las autoridades locales, municipales, estatales, federales. Sí. De hecho, en el protocolo se establece estos teléfonos de reacción inmediata para prevenir esta situación. Y bueno, pues sí, definitivamente es una situación muy compleja en cuestiones de seguridad. Hay movilizaciones, hay psicosis, situaciones pues graves que sí tenemos que considerar que se deben reportar, y bueno, pues es lo que se está haciendo en las instituciones educativas, sobre todo preparatorias, que es donde tenemos pues no nada más este tipo de situación de retos virales, sino constantemente algunas situaciones complejas de disciplina, sobre todo. Se acordó también, bueno, que no se pueden expulsar a los jóvenes. Los castigos y sanciones que se puedan llevar a cabo tendrá que ser un cambio
de institución, un cambio de turno. Sin embargo, pues no podemos dejarlos a la deriva para que fuera de la escuela algún grupo delictivo los pueda reclutar y situaciones de este tipo. Y bueno, pues en todo caso dar parte a las autoridades para que si consideran que puede haber una acción jurídica o penal, proceda la autoridad, que eso ya está fuera de nuestro alcance. Pero a ver, secretario, es que la situación es grave. También la semana pasada coincidió con que se publicó un estudio por parte de organizaciones de la sociedad civil sobre el tema justamente de la violencia a la que se enfrentan nuestros niños y jóvenes. Y en uno de los apartados hablan justamente de la violencia en las escuelas. Se menciona que 32.6% de los alumnos están reportando que son objeto de burlas y palabras ofensivas. 27.9% exclusión por horas o por días en donde pues los hacen a un lado la comunidad, 27% empujones o sacudidas ejercidas por compañeros y también por docentes, pero además 14.5% de la comunidad educativa, al menos de los consultados en esta encuesta, indicó que algunas personas, indicó que ese porcentaje se ha sentido inseguro dentro de los planteles educativos. Es decir, la situación no es menor, secretario. Sí hay un ambiente de un cierto temor y creo que las amenazas de la semana pasada lo demuestran. Seguramente ustedes como secretaría, nosotros como medios de comunicación, recibimos un montón de mensajes de padres de familia preguntando si esto era real y qué tenían que hacer y cómo tenían que reaccionar al respecto. Secretario, ¿cómo hacemos de las escuelas espacios seguros donde nuestros niños y donde la comunidad educativa no esté acudiendo con temor? Sí, es importante hacer equipo con los padres de familia. Precisamente dentro de los protocolos, el operativo revisión de la mochila se está llevando a cabo de manera obligatoria desde preescolar hasta preparatoria, pero no es suficiente. Necesitamos que los padres de familia lo hagan desde casa para que nos apoyen, para que nos ayuden, que estén pendientes de el manejo de sus aparatos celulares, que precisamente ahí es donde inicia esta comunicación, donde proponen este tipo de retos virales, y es importante hacer equipo con los padres de familia. Nosotros estamos dando capacitación también para padres, estamos insistiendo en el Congreso del Estado para que esta ley que regule los teléfonos celulares ya tome vigencia, que es algo que nos hemos tardado muchísimo. Ya en otros estados se está llevando secretario, a cabo. pero se los quitamos en los planteles educativos y de todas formas van a tener acceso a ellos durante el resto del día. ¿No sería mejor enseñarles a utilizarlos como herramientas de aprendizaje y no solo como un escaparate en donde pueden encontrar otro tipo de contenidos como estos de violencia? Sí, definitivamente en eso consiste la regulación y no precisamente la prohibición. Hoy en día este aparato es indispensable para algunas materias, sobre todo en secundaria y en preparatoria, Sí, claro. y es ahí en secundaria y preparatoria donde tenemos el problema de estos retos virales. Definitivamente a través de esta regulación pudiéramos trabajar en ello. Sin embargo, hoy en día pues estamos trabajando el cómo utilizarlo en las diferentes materias y estas apps tan importantes que nos sirven para poder desarrollar en algunos casos algunas materias educativas. Entonces, pues es cuestión de equipo con los padres de familia, con las autoridades, porque esto sigue avanzando, como bien usted lo menciona, Sí. y es importante ya tomar algunas medidas en equipo y en conjunto. ¿Qué han encontrado en los operativos mochila? Porque muy sorpresivos no son, luego ya se sabe, en la comunidad mañana van a revisar las mochilas, pero a ver qué han encontrado. Pues afortunadamente la idea es que lo hagamos más seguido para no encontrar nada, que esas personas que tienen el interés de meter algunas cosas indebidas a las instituciones sepan que estamos organizados con los padres de familia y que lo hacemos constantemente. En esta medida que lo hagamos más seguido y más sorpresivamente, como usted bien lo acaba de mencionar, pues pudiéramos evitar que se estén metiendo cosas a las escuelas. Como lo he mencionado en otros momentos, en primaria y en secundaria lo que más encontramos son medicamentos de jóvenes señoritas que están medicados y que no llevan nada más la dosis que se puedan tener y utilizar en el horario escolar, sino
todo el frasco, toda la ristra, y ahí también hemos tenido pues intoxicados y situaciones de este tipo por empezar a hacer la travesura de empezar a repartir estos medicamentos. En el caso de los niños de preescolar y primaria de los grados más bajos hemos encontrado encendedores, cerillos, cubiertos de metal que pues también representan peligro para la comunidad escolar. Secretario, te quiero pedir que podamos estar en comunicación. Quiero pensar que a raíz de lo que vivimos hace unos días, pues se tendrán que tomar, como tú ya lo decías, acciones mucho más fuertes, más contundentes, revisiones más seguidas, que tendremos un reforzamiento en la seguridad. Y finalmente te preguntaría, pues, ¿qué hacemos como comunidad? Porque creo que lo que está pasando en los planteles educativos, a final de cuentas, es un reflejo de lo que somos como sociedad. ¿Qué podemos hacer como comunidad para cambiar esta situación? Bueno, desde luego, como decía, hacer equipo con las familias, con los padres, que obviamente hay un espacio en el que nosotros como sector educativo somos responsables de las niñas, niños, jóvenes, adolescentes. Sin embargo, el tiempo más amplio lo viven en casa, sí, y ahí es donde requerimos el apoyo de los padres de familia, estar más atentos, sobre todo lo que traen en sus mochilas, en sus teléfonos celulares, y bueno, pues en la medida de lo posible regular un poquito más la atención en este tipo de aparatos, en este tipo de redes sociales, para pues de alguna manera ir evitando esta situación. Es complejo, porque esto en lugar de ir decreciendo, va creciendo, y sí, son situaciones propias de nuestra época. Sin embargo, es importante esta regulación inmediata. Secretario, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada. Te quiero pedir que podamos estar en comunicación en estos próximos días. Va a ser muy importante, no solo por este tema de la seguridad, sino también, ya lo adelantábamos, el tema de las altas temperaturas. Ojalá podamos estar conversando frecuentemente. Con todo gusto, señorita. Estoy a la orden. Te lo agradezco. El secretario de Educación del Gobierno del Estado, Juan Carlos Torres Cedillo. Yo tengo que ir con más, pero vamos a regresar con una reflexión al respecto. Tenemos que tomarla, tenemos que abordarla, porque sí es importante lo que está pasando en las escuelas, particularmente aquí en San Luis Potosí. Esos espacios en donde están tus hijos, mis hijas, donde están conviviendo de manera cotidiana, ¿a qué se están enfrentando? Lo tenemos que platicar y lo vamos a estar conversando en un ratito más, pero vámonos con más.